Bueno, ¿dónde nos vamos? Como todos los días miércoles tenemos un encuentro con el mundo de la economía. Ahora un poco más importante, porque de allí, de la economía, del rubro de la economía, se desprende el precandidato presidencial del oficialismo. Así que seguramente también tiene que ver con la economía y seguramente se puede asociar a los acontecimientos que se van desarrollando. Lo vamos a sumar, le vamos a dar la bienvenida en esta mañana a nuestro economista, el señor Silvio Cañas, a quien le doy la bienvenida. Silvio, qué placer reencontrarnos nuevamente. Buen día. Buen día, Nico. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, decía recién así la introducción yo, hablando de que de la economía, o por lo menos del lugar de la economía, se desprende hoy el precandidato presidencial para el oficialismo. Totalmente. Fíjense que es importante, ¿no? Que hablar de economía y tener conocimiento en economía, porque puede ser el próximo presidente, puede ser el actual ministro de Economía. Esperemos que eso nos ayude a enderezar el barco y llevarlo y levantarlo y llevarlo a flote para poder tener unos próximos años mejores, ¿no? Porque, digamos, hoy no es menor. Y empezamos a hablar un poquito, vamos de atrás para adelante, ¿no? Con lo que quería decir. Que sea Massa el candidato a presidente en los mercados y en el círculo empresario ha traído un poco de tranquilidad. ¿Por qué? Porque, a ver, si Massa se retiraba del escenario político, decir, bueno, no sé quién juega, era complicado, porque el tenerlo más adentro y ahora jugando es como que le saca menos incertidumbre a la cuestión de mercado. ¿En qué sentido? Por lo menos de acá a las elecciones, a las PASO en primera instancia, que vamos a tener una primera contienda para saber cómo están los números, porque si a Massa le va más o menos bien y que lo mantiene en carrera, a ver, si Massa saca un 5%, obviamente que no, pero de acá hasta las PASO, le obliga a todo el ministro, al equipo económico encabezado por él, a tener un buen desempeño económico. Claro. Y a ponerle mucho foco a lo económico porque, digamos, se está jugando su propia candidatura. Él no necesita hacer mucha cartelería, digamos. Su cartelería es, la mejor publicidad que va a tener es lograr bajar la inflación, contener el dólar, liberar algunas importaciones. Digamos, Aparte, hay un gran dicho que dice que la gente vota muchas veces con el bolsillo. Por eso, entonces, a ver, si él hace él no no va a necesitar poner ni medio cartel, ni medio pasacalle, porque la realidad es que si hace un buen desempeño económico, puede ayudarlo a ganar las elecciones. Entonces, digamos, ¿eso qué significa del otro lado? Trajo tranquilidad porque significa que el dólar no va a pegar, no debería pegar un salto espectacular, no debería tener tanta incertidumbre, debería estar todo contenido. Después vemos si esto es durable o no durable, ¿no? Digamos, lo que hacen para llegar a las elecciones y después, el día después que ya gane alguien, tenga que tomar otra determinación. Pero, digamos, el hecho de jugar como va a jugar Massa, que va a jugar a presidente, claro, no va a jugar a una línea intermedia, sino va a jugar al número uno, digo, eso trajo un poco de tranquilidad al mercado, a los empresarios, por ese sentido, porque, digo, no debería explotar nada, por lo menos hasta las elecciones. Eso te iba, vos sabés que te iba a preguntar, esa tranquilidad que escuchamos después del anuncio, ¿tiene que ver con que gusta el precandidato o tiene que ver con que se van a ocupar de la economía porque es el precandidato el que sale de ahí de la cartera? Yo creo que es esa segunda opción. Ajá. No sé si gusta o no gusta. Yo digo, a Massa mismo no le va a gustar que le explote en las manos la cuestión, la bomba, ¿no? Entonces, la va a tratar de ir acomodando, la va a tratar de conteniendo para que por lo menos llegara a las elecciones. Después de las elecciones, por eso que ahora tenemos las PASO. Digo, si en las PASO saca un 5%, vamos a dar un ejemplo. Burlich y Larreta van a la interna y entre los dos sacan un 70%, entre los dos. 35 y 35. Y Milei saca 20, ¿no? Ahí tenemos 90. Y Massa saca 10, ya perdió. No hay chance de que gane Massa. Claro. Entonces, ahí sí, después de las PASO son el 13 de agosto, si mal no recuerdo, fue en agosto. Sí, en agosto. Después de las PASO, ahí, digamos, explotaría todo, porque ya se sabe que va a ser uno, pero sí, Massa saca un 35, por dar un ejemplo, o un 40, entre la Burlich y Larreta sacan otro 40, y después, por ejemplo, Milei saca un 10 y el resto saca otro 10. Entonces, vos decís, bueno, todavía está en carrera, puede ir a un balotaje, puede ganar la elección, entonces ahí ya le da más tranquilidad y dice, bueno, esperemos hasta las próximas elecciones,
que ya son en octubre. Entonces, hasta el octubre también podemos llegar a tener un panorama un poco más de tranquilidad, porque insisto, Massa va a hacer todo lo que está a su alcance y lo que no esté a su alcance para poder contener las variables económicas, que no le explote la bomba y tratar de llegar a unas elecciones con algo más de capacidad de poder ganar las elecciones. Claro. ¿Qué significa eso? ¿Va a lograr bajar la inflación a cero? No. Pero no se va a ir a 10 puntos la inflación, o sea que tranquilamente, faltan 2 días para cerrar el mes de junio, seguramente la inflación de junio va a dar hasta un poco más bajo de la que dio en mayo, ¿está? Que dio un 7,8, entonces probablemente muestre una inflación de un poco más baja, entonces ya va a mostrar una senda de encaminado el tema de la inflación. Ahora, espérate, mi pregunta, te hago una pregunta, porque viste que también hay otro dicho que se dice que más abajo que tocar el fondo no se puede llegar, entonces de ahí se empieza a subir. Ahora la pregunta es, ¿ya tocamos el fondo? Yo creo que no, yo creo que todavía podemos seguir tocando, bajando un poco más. El tema es que bajar un poco más, ¿qué significa? Ahí, a ver, por ejemplo, devaluar el tipo de cambio oficial, que hoy está en 2.60, llevarlo a 400. Entonces, vamos a tener una pérdida de poder adquisitivo muy grande, vamos a tener un montón de cuestiones que creo que, a ver, se tienen que hacer algunas cuestiones de estas, se tienen que hacer. El tema es cuándo. Hoy es imposible porque cualquiera que lo haga pierde una elección o arrastra a su candidato, pero como en este caso el mismo ministro de Economía es el presidente, se hundiría él mismo, o sea que no lo va a hacer ahora, pero creo que lo va a tener que hacer en algún momento. Pero una cosa es hacerlo el 12 de diciembre, cuando vos ya sos presidente, validado por los ciudadanos argentinos que te votaron, y otra cosa hacerlo ahora, que vos estás siendo candidato. Entonces, digo, ¿qué puede llegar a pasar en los próximos meses? Lo que cuando decíamos en un momento, ojo, la volatilidad de las elecciones, que siempre trae volatilidad, digo, ¿puede existir una volatilidad? Sí. ¿Puede haber movimientos? Sí. No van a ser movimientos muy alocados. Claro. El gobierno va a hacer todo y el mismo ministro Massa va a hacer todo para que esos movimientos no sean tan alocados, que sigan una tendencia normal. Que el dólar se siga devaluando, fíjese que hoy está a 2.63, mañana puede estar a 2.64 y va creciendo un poquito. Lo mismo el dólar blue llegó a 500 y a lo mejor después a 505, pero a lo mejor no pasa de un día para el otro de 500 a 550. Claro, no es noticia, digamos. No va a ser noticia. Lo que van a querer hacer es que todas las noticias económicas no sean malas, no van a ser a lo mejor buenas, porque no es que vamos a bajar la inflación a cero, pero que no sean tan terroríficas, que no sean que asusten tanto y que generen tanto discordia. Claro. ¿Por qué? Porque Massa es candidato a presidente. Digo, si Massa no era candidato y era Guado, Scioli o cualquier otro, ya ahí no podríamos estar diciendo esto mismo. ¿Qué pasa por otro lado? A ver, tenemos la economía sigue moviéndose, sigue dándose las variables económicas como se están dando, y ya digo, creo que van a empezar a mostrar algunas cositas un poco mejor. El tema de la inflación es un ejemplo y seguramente pueda presentarse en el mes de junio un número un poco más bajo que el de mayo. En la contención del dólar lo mismo. Hay una variable que también se está charlando, que es una baja de retenciones. Digamos, tal vez sería algo como histórico y también un captador de voto y no un piantavoto, bajar la retención al agro. La realidad sería un poco hipócrita, porque la verdad que en este año, que en el año le fue muy malo para el agro y que ya quedan muy pocas hojas para liquidar, bajarle las retenciones sería como decirle, le doy un caramelo a alguien que no tiene dientes y que no lo puede comer. Entonces, sería más un show publicitario de marketinero que en realidad una medida económica que pueda llegar a afectar al sector. Claro. A ver, ayer hubo una reunión importante, digamos, del grupo de la Fundación Mediterránea. Pensemos, cuando hablamos de Fundación Mediterránea, en su momento era la Fundación de Cavallo, hoy está metido Melconian y todo un equipo económico. Y ayer hubo un plan de presentación de proyectos para materia económica, que él, digamos, le habían encargado a Melconian, cuando se hizo cargo de la fundación, de que haga un estudio y que haga propuesta para todos los candidatos. No es solamente para uno, sino para todos los candidatos. ¿Qué propone entre ellos? Bueno, una de las cuestiones primera es el déficit primario debe ser cero, digamos. Entonces ahí no hay margen para tener déficit primario. Cuando hablamos de déficit primario hablamos de
los gastos corrientes, lo que recauda en forma corriente el Estado, que son los impuestos que recauda en forma mensual, contra lo que paga de sueldos, por ejemplo, que es la gran partida, tiene que ser cero. Lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Claro. A ver, la otra, digamos, hizo varias propuestas, una ley de presupuesto, una reforma tributaria también, una reforma previsional estructural. ¿Qué piensa? Que hay mucho empleo y hay mucho gasto en el mantenimiento del Estado en aquellos sectores que son relacionados a la estructura, a la reforma previsional. Hay mucha gente, una reforma tributaria de la FIP y una de la aduana, para poder ver el tema de los impuestos a las ganancias, ya sea de personas como de empresa. Bueno, hizo una propuesta integral en materia monetaria y fiscal para poder ofrecérsela a todos los candidatos y que tomen de ella y puedan aplicarlo en el país. Creo que está bueno esto. A ver, Melconian a veces es medio contradictorio con lo que dice y con lo que hace. Cuando le ha tocado ser funcionario, muchas de las cosas que decía no las pudo aplicar porque no quiso, porque no tuvo la posibilidad de hacerlo. La verdad que no lo sabemos, pero bueno, está bueno escuchar un poco y cómo en esta reunión que hubo muchos economistas, cómo se debatieron estas políticas y cómo se puso en trabajo esta línea o este eje temático que deberían, por lo menos, está bueno poner en agenda para que ahora todo el mundo, cuando tenga una entrevista con los distintos candidatos, trabajen sobre eso y le digan, bueno, a ver, ¿qué hacemos con el déficit fiscal? ¿Qué hacemos con la reforma previsional? ¿Qué hacemos con aerolínea? Digamos, hoy claro, más vos sabés que lo que vos decís es cierto, porque ahora estamos escuchando una banda de precandidatos hablar por todos lados y todos tienen la receta de cómo se soluciona absolutamente todos los problemas, tanto en la Argentina como para el nivel en el que se postulen. Ahora, después vos decís, bueno, está bien, apuesto porque pareciera saber lo que va a hacer, apuesto, lo voto. Llega y te dice, no, pero nosotros no sabíamos que pasaba esto, que pasaba aquello. Y ahí empezamos otra vez en la misma cantaleta. Yo creo que de ahí creo, un descreimiento general de la política, ¿no? De la gente. Sí, a ver, puede pasar por dos cosas. O porque le erraron cuando hicieron el planteo del escenario, de decir, bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar? Y se creyeron que se iban a encontrar con otra cosa y la verdad que no saben qué hacer, o en realidad fue toda una mentira que usaron para la campaña y después no tienen ninguna intención de modificar eso. Claro, por eso decimos que muchas veces se preparan para ganar una elección, pero no para gobernar. Claro, exactamente, y hacen una buena elección, como vos dijiste, pero después hacen un mal gobierno, que le ha pasado a muchos candidatos, que han hecho unas muy buenas elecciones y después han hecho un mal gobierno, porque o han leído mal el contexto en el que estaban, cómo estaba el estado de situación, o también no lo supieron comentar, porque muchas veces te pasa que vos encontrás algo que no está del todo bien, que no era como lo que vos pensabas, pero tampoco le decías a la gente, o al que tenés al lado, che, mirá lo que encontré, yo pensaba que encontraba un 10 y encontré un 2, entonces la verdad que es complicado, porque yo tenía todo armado para un 10, no para un 2. Claro. Y encontré un 2, y la realidad es que era un 2, entonces dame tiempo para ver cómo pasó, armo toda mi nueva política económica pensando que ahora la situación es un 2 y no es un 10. Pero bueno, creo que, como vos decías, muchos trabajan para hacer unas buenas elecciones, pero después terminan siendo un mal gobierno, porque a lo mejor tampoco encuentran el equipo que necesitan para ir trabajando esas cuestiones, y a veces no se quiere tomar las decisiones que hay que tomarlas, que a veces no son muy socialmente aceptadas, pero bueno, que muchas veces, o empresarialmente aceptada, porque a veces no es una cuestión que la acepte la sociedad, sino que la acepte el famoso círculo rojo. Claro. Entonces, como no se da esa fuerza y esa voluntad de poder hacer el cambio, ahí es donde empiezan los problemas. Lo último que quería decirte, con respecto hay un informe que salió ayer, con respecto a los supermercados, porque cuando hablábamos de inflación siempre decimos, toca el bolsillo y toca el supermercado. Y ahora lo vemos, ¿qué está pasando en los supermercados? Que se ve en la granja, ¿no? Uno ve que baja, no han aumentado el nivel de ventas. De hecho, si uno lo mira interanualmente, en el mes de mayo cayó un 0,4% en las ventas en los supermercados. Sí. Si yo lo comparo mes a mes, ahí veo que creció solamente un 3,4%. Entonces,
digo, el crecimiento es muy bajo con respecto a la inflación. Gran parte de eso se debe, obviamente, a inflación. Entonces, digamos, el sector de consumo se está viendo ahí cómo hay una caída en el consumo, porque obviamente los sueldos no alcanzan por la inflación. Y fíjense que en esto también, cuando vemos cómo se está pagando, y eso también es otro factor, han aumentado mucho el uso de la tarjeta de crédito. Aumentó un 120%. Terrible. Anual. ¿Y por qué? Porque las personas, ahora muchos están utilizando la tarjeta de crédito para financiar. Se financian de esa manera, ¿no? Claro, están comprando la compra del están pagando la compra del súper con cuotas. Digamos, si el banco, el súper tiene 2 cuotas sin interés o 3 cuotas sin interés, utilizan la tarjeta de crédito para poder financiar la última compra del mes, por ejemplo, con cuotas sin interés. O también, si el que no lo usa la cuota, usa también la misma tarjeta, porque saben que tiene un mes para pagarlo después. El mes que viene vemos, y a lo mejor ya el mes que viene ya impactó algún aumento de sueldo. Fíjense que ahora también las paritarias se van acelerando, y no es que antes vos la paritaria te daba un aumento al año y con eso te la bancaba todo el año. Claro. Ahora se reabren constantemente las paritarias, entonces la gente juega a que el mes que viene puede llegar a ganar un poquito más. Entonces digo, bueno, en vez de pagarlo con la tarjeta de débito o lo pago en efectivo, lo pago con la de crédito y ya sé que dentro de 30 días recién voy a tener que pagar la tarjeta. Pero vemos eso, cómo ha mucho evolucionado el pago con tarjeta de crédito o con medios electrónicos, porque también la tarjeta de débito también aumentó bastante, pero me llamó la atención mucho y el porcentaje que ganó en el total de venta, cómo se paga con tarjeta de crédito en los supermercados. Bien, es un buen dato también para tenerlo en cuenta, siempre y cuando la puedas pagar, ¿no? Porque después los intereses son muy caros. Totalmente. Pero ojo, eso también. Las tasas de financiamiento, las tarjetas de crédito, están altas, muy altas, pero también está muy alto el crédito. Claro. Cuando vos vas a con el crédito. Entonces, a veces decís, bueno, no me tengo que financiar, es el peor de los remedios, pero si yo no tengo y tengo que sacar un préstamo, hay que ver cuál de los dos, y hay que hacer análisis muy fino. El tema es, lo ideal es poder pagar el total, claro, y no entrar en este financiamiento, para después no tener que saltar a un crédito para hacer un chicle ese pago. Pero lo ideal, como decíamos, es tratar de pagar el total y no el mínimo, para que no se acumule y empiece a pagar más intereses que después que lo que realmente consumió. Tal cual. Bueno, Silvio, vamos a seguir hablando de todos estos temas y de economía seguramente el próximo miércoles, salvo que la información la merite, pero como ya estamos bastante curados del susto, seguramente será el miércoles. Venimos tranquilos, exactamente. Así que por ahora apuntemos al miércoles. Abrazo enorme, buena jornada, Silvio. Gracias, igualmente, buena jornada para ustedes. Gracias. Allí pasa charlando con nosotros nuestro economista Silvio Cañas, bueno, haciendo referencia un poco a todo lo que tiene que ver con la actualidad de la economía. Lo decíamos y te lo volvíamos a repetir, ¿no? El tema del financiamiento con las tarjetas de crédito, que recién decía Silvio, ha crecido, claro, exponencialmente, pero tenés que tener en cuenta eso, ¿no? De siempre poder pagar la tarjeta, y cosa de que no empieces a hacer una cadena de endeudamiento, y ahí sí la cosa se va a empezar a complicar, ¿no? Sigo siendo